Hola, soy Roxy Chalí, artista visual, y hoy les vengo a compartir sobre el arte de la gastronomía. Este es un dato muy interesante, ya que los seres humanos lo podemos realizar a través de nuestras manos, nuestro conocimiento, nuestra vista y el olfato. Gracias a esto podemos realizar varias recetas y también involucrarnos dentro de nuestra cultura e historia. Hoy nos enfocaremos en Chillot. Se realizan varias recetas y una de ellas son los chuchitos. Pues dentro de este contexto es muy importante desde la textura, la forma, el sabor y el sentir que causa dentro de los seres humanos. Dentro del arte, como arte plástico, arte objeto y concepto. A esto se le llama arte conceptual. Vamos a explicar cómo podemos realizar los chuchitos y cómo podemos encontrarle forma, sabor. Entonces vamos a realizarlo a través de este video. Hola, pues hoy vamos a aprender sobre el arte conceptual. ¿Cómo podemos utilizar el arte conceptual dentro del contexto de tradiciones y principalmente dentro de nuestra gastronomía? El arte conceptual es aquel que se enfoca en la idea del artista. ¿Qué es el arte conceptual? Pues acompáñenme a descubrirlo. Pues el arte conceptual nace de una trayectoria artística, una historia. Pues claro, se dio a través de varios acontecimientos. Se dio en 1960 y pues este se enfoca en la idea de un objeto. Tomamos un objeto y pues luego le agregamos una idea. Entonces a este conjunto ya se le puede llamar arte conceptual. Claro, la idea tiene que ser fundamentada dentro del contexto cultural o del cual se va a hablar. Entonces vamos a realizar un pequeño ejercicio donde vamos a demostrar cómo podríamos hacer esto a través de la gastronomía. En este caso utilizaremos un chuchito. Como les comenté, en esta ocasión utilizaremos el arte conceptual dentro de la gastronomía. Entonces para ello necesitaremos los siguientes materiales: una hoja donde escribir, un lapicero o un rapidógrafo y pues el objeto a observar o analizar. En esta ocasión es un chuchito. Utilizaremos un soporte como un plato o puede ser una servilleta. Vamos a analizar el chuchito. ¿Cómo lo haremos? A través de ideas. Cuando ya tengamos nuestro mapa mental, entonces comenzaremos a analizar cada una de estas palabras para realizar nuestro concepto o base con el cual vamos a fundamentar el arte conceptual sobre un chuchito. Y este fue nuestro set de pinceladas de Chillot. Los invito a conocer más acerca de nuestra historia y acerca del trabajo de Casa Lúdica